Causales de terminación del contrato de trabajo con una justa causa. La ley señala una serie de causas por las que se puede terminar un contrato de trabajo, por las que se puede despedir un trabajador. La existencia de una justa causa para despedir al trabajador tiene relevancia en el sentido de que no hay lugar a pagar ninguna indemnización. El artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo señala las causas por las que un trabajador puede ser despedido justamente por el empleador, causas que podemos resumir a continuación. La primera causa es cuando el trabajador ha engañado al empleador. Señala la norma que es una justa causa para la terminación de un contrato el haber sido engañado por parte del trabajador mediante la prestación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Esto se refiere a los casos en que el trabajador adjunta documentación falsa a la hoja de vida con el fin de ser contratado o con el fin de conseguir un ascenso u otro beneficio ofrecido por la empresa. Una vez el empleador tenga conocimiento de ese comportamiento, puede despedir al trabajador. No importa cuánto tiempo lleve trabajando, pues se tiene en cuenta que es la fecha en que el empleador se entera del engaño de su trabajador. La segunda causa es el mal comportamiento del trabajador en el entorno laboral. Aquí hay 4 situaciones que configuran justas causas para despedir al trabajador. Primero, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el patrón, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. 2. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del patrón, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. 3. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Y 4. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Es necesario que dicho comportamiento sea reiterativo y que el empleador intente tomar los correctivos necesarios, y si ese comportamiento no cesa, entonces se configura la justa causa para el despido. La tercera causa es el incumplimiento grave de las obligaciones por parte del trabajador. Cuando el trabajador firma un contrato de trabajo, asume unas obligaciones y compromisos que debe cumplir, pues para eso ha sido contratado, de modo que si las incumple es procedente su despido. Al respecto dice la ley que primero, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los códigos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 2. La sistemática inejecución, sin razones válidas por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales. 3. La renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del patrón o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. El trabajador tiene obligaciones que cumplir y también tiene prohibiciones, y para las dos cosas aplica esta causal, por no hacer lo que debe y por hacer lo que no debe. Aquí es importante notar que también se incluyen obligaciones o compromisos que se hayan adquirido en el contrato de trabajo o que estén en el reglamento de trabajo, obligaciones que deben cumplirse, y de no ser ese caso, su incumplimiento es causal justa para el despido. La cuarta causa es la mala fe del trabajador. El trabajador que de mala fe, que cause daños y pérdidas y que perjudique directamente al empleador puede ser despedido. Es evidente que el empleador no puede tener en su negocio a una persona de mala fe que a propósito causa daños. El trabajador es contratado y se le paga un sueldo es para que sirva, no para que haga daño. La quinta causa es el bajo rendimiento del trabajador. El bajo rendimiento laboral del trabajador causado por su ineptitud o incompetencia es una causa justa para despedirlo, y la norma contempla 2 situaciones. La primera, el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio con labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del patrón. Y la segunda situación es la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.
Un trabajador que no rinde, que no le genera ningún beneficio al empleador, puede ser despedido. Es la causa natural de cualquier acuerdo negocial. Si lo que se intercambia no es de provecho, para una de las partes el objeto del negocio pierde validez. Sin embargo, el bajo rendimiento debe ser evidente y debe ser demostrado suficientemente, por lo que es una de las causales más subjetivas y más difíciles de probar. Para demostrar la incompetencia o el bajo rendimiento, el empleador debe tener un sistema que permita comparar los resultados de los demás trabajadores, pues de otra forma no se puede tener certeza del rendimiento de un trabajador respecto a otros o a la medida del total. Si bien esta es una causal subjetiva, polémica y difícil de probar, ahí está para ser utilizada en la medida de lo posible. La sexta causa es cuando el trabajador se pensiona. El hecho que el trabajador se pensione es una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Dice la norma, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. En este caso, hay que precisar que el despido se puede dar solo cuando el trabajador haya sido incluido en la nómina de pensionados del fondo que estará a cargo de pagar la pensión respectiva. El simple reconocimiento de la pensión no se constituye una justa causa para terminar el contrato de trabajo, por lo tanto, hay que esperar que la pensión sea reconocida y, lo más importante, que el trabajador sea incluido en la nómina de pensionados, o para estar más seguros, cuando le paguen la primera mesada, puesto que la ley persigue que el trabajador no se puede ni se debe quedar sin ingresos para subsistir, y eso solo sucede cuando empieza a recibir los pagos de la pensión. Justas causas de terminación por parte del empleador. Así como el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por una justa causa, el trabajador puede terminarlo por diferentes situaciones señaladas también por el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo en su literal B. Primera, el engaño del empleador. Dice la norma que el trabajador puede renunciar justamente cuando ha sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Sucede cuando le ofrecen trabajar en determinadas condiciones y cuando llega a trabajar las condiciones son radicalmente distintas. Esta es otra de las causales subjetivas que resultan difíciles de demostrar, pero cuando el engaño es tan evidente resulta de utilidad. Segunda, maltrato del empleador. Señala el numeral 2 del literal B del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo: todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste. Y el numeral 5 señala lo siguiente: todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Básicamente lo anterior puede enmarcarse dentro del acoso laboral y además de dar lugar a la terminación del contrato por parte del trabajador, puede dar lugar a sanciones administrativas. Tercera, inducir al trabajador a cometer actos ilícitos. Si el empleador o sus representantes inducen u obligan al trabajador a cometer actos ilícitos, es una justa causa para terminar el contrato de trabajo. No es muy común, pero hay ciertos oficios donde los trabajadores son presionados para que fuerzan la ley. Y a esto se acerca mucho lo que deben hacer algunos contadores públicos y abogados, donde se ven en la obligación de planear cómo defraudar la ley que les rige y que deben aplicar. Cuarto, colocar en peligro la vida o salud del trabajador. Señala la norma como justa causa para que el trabajador renuncie. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar. Quinto, incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador. El incumplimiento sistemático y sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones da lugar a una justa renuncia del trabajador. Dentro de este causal podemos encontrar el pago extemporáneo de los salarios. Sexto, trasladar al trabajador de su lugar de trabajo sin justificación. Respecto a este causal dice la norma: la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató.
A continuación, se van a mostrar 3 preguntas que hicieron algunas personas en Caracol Radio en una emisión acerca de la terminación del contrato laboral. Tenemos inquietudes por montones de nuestros oyentes, así que vamos a abrir nuestras líneas. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, mi nombre es Marcela Hernández y pues tengo una duda y quiero preguntar. Figúrate que mi jefe me ha felicitado en mi trabajo por mi excelente desempeño, pero parece que quiere meter una recomendada y me quiere sacar. Ayer me dijo que pasara la carta de renuncia. ¿Qué debo hacer? Marcela, buenos días. En este caso nos está diciendo pues que el jefe la está presionando para renunciar a Adriana. Esto no es posible y Marcela, tenga en cuenta que la renuncia tiene que ser eminentemente voluntaria. Si usted renuncia es porque quiere renunciar y no porque la están obligando a renunciar. Entonces mi recomendación sería que esperara que su empleador tome las acciones que él quiera tomar, por ejemplo que la despida, pero que la despida de manera unilateral sin justa causa y le pague la indemnización. Si usted renuncia, esa indemnización se pierde. Años. ¿Tenemos más oyentes en línea? Buenos días. Contraté una contadora en mi empresa hace aproximadamente 2 años y estuvimos realizando una auditoría para la certificación de mi empresa. Y pues las personas que están realizando la auditoría me pidieron que debía tener pues las hojas de vida y los certificados de estudio de mis trabajadores. Pues desafortunadamente me di cuenta que el certificado de la contadora es falso. Yo la podría despedir. Doctora Ángela. Pues muy grave, claro que la puede despedir. El Código Sustantivo dice en el artículo 63 que usted podría dar por terminado el contrato de trabajo, dado que usted sufrió un engaño por parte de su trabajadora porque ya le presentó un certificado falso para que usted la pudiera admitir pues en el trabajo. Tenemos más oyentes en línea. Buenos días. Aló, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, es que últimamente me he sentido enfermo, he tenido depresión por causas laborales y por eso he tenido incapacidades y mi jefe me quiere despedir. Entonces mi pregunta es si él lo puede hacer y si hay alguna norma, una ley que me proteja. O también quisiera saber si me pueden ayudar a dónde me puedo dirigir y porque tal que cumpla las amenazas y me despida. Muchas gracias. Señor, buenos días. Bueno, pues en este caso su empleador no lo podría despedir. Si su depresión es atribuible o bien a causas laborales o bien a causas comunes, usted estaría en una estabilidad laboral reforzada, que esto es lo que ha dicho la Corte Constitucional, y usted pues no podría ser objeto de despido. Por un lado eso. Por otro lado, si su empleador decide cumplir las amenazas, le aconsejamos primero pues que se dirija ante el Ministerio del Trabajo, nos consulte en la línea 120 desde cualquier número celular y, de no ser posible, llegar a un acuerdo con su empleador, porque tenga en cuenta que los inspectores del trabajo no pueden declarar derechos. Entonces lo procedente sería que usted interpusiera una acción de tutela para que el juez amparara su derecho al trabajo y ordenara el reintegro. Buenos días. Si es que llamo porque tengo una inquietud. La verdad, tengo una clínica y pues vi que una enfermera está tomando muestras sin guantes, sin las condiciones mínimas de asepsia, sin los protocolos que nos impone la Secretaría de Salud. Entonces me gustaría saber qué sucede ahí, cómo la puedo sancionar o si es posible despedirla. Doctora Ángela. Bueno, si la situación es muy grave, pues que si de verdad en realidad se ha generado un peligro para la seguridad de las personas, pues de los pacientes o de los mismos médicos que trabajan en la institución, pues sería procedente el despido. Pero si por el contrario es como un descuido por parte de la enfermera en donde necesita un llamado de atención y no han pasado pues como situaciones graves, podría usted citarla a descargos e imponerle las sanciones de suspensión que usted considere.